Una de las cosas que siempre pasa, Eduardo Uchín Sosa, es precisamente los libros de música que no se leen en México y siempre uno está viendo qué biografía, qué libros encontrar sobre esa materia, ¿verdad? Sí, es cierto, no hay mucha producción y aunque siento que sí hay interés siempre por la música, creo que la música es una de esas cosas que toda la gente siente cercana porque todos tienen sus gustos, todos tienen sus artistas preferidos y al mismo tiempo siente, la misma gente siente que no comprende lo suficiente de música, entonces se mueve en ese territorio medio gris, ¿no? Ahora, también es cierto que una de las cosas que tiene que ver con la ignorancia, a lo mejor tiene que ver con el veganismo, yo ya no sé por qué tanta ignorancia, es que ya no se habla de música. A mí, cuando yo empecé a escuchar música, todo el tiempo hablábamos de música, todo el tiempo, no para saber quién sabía más, sino precisamente para aprender mucho más. Hoy, es muy difícil eso, ¿no? Sí, creo que a veces estamos en un ambiente en el que, bueno, parece que en los últimos momentos para hablar de música tiene uno que adoptar cierto bando, ¿no? Siente, o hablar en contra de cierto tipo de música o reivindicar cierto tipo de música. Como que uno adopta una posición defensiva y eso a veces dificulta el diálogo que mencionas. Ujú. Y sobre todo también el tema de escuchar discos, ¿no? Hoy ya no se escuchan tantos discos, se escuchan Sí, canciones. claro, claro. Que yo no estoy en contra de eso. De hecho, un poco la idea del libro que ya ves que es una mezcla de muchos géneros, de muchos artistas, de muchas épocas, es precisamente que no existe una forma única de escuchar música. Antes escuchaban músicas con discos, pero también es muy válido escuchar a través de canciones, mezclar diferentes géneros, poner modo aleatorio, no sé. Entonces, como que hay muchas formas de acercarnos a la música que creo que son válidas y todas son ricas en sí mismas, Ujú. entiendo yo. Ahora tú, en tu libro Calla y Escucha, hablas de Bach, de los Beatles y a mí esta semana vi otro documental sobre los Beatles y creo que no me canso de ver exactamente qué geniales que fueron, a pesar de que tú aquí, bueno, hablas de Buddy Holly, hablas de otros músicos que influyeron sobre ellos, y me gustaría saber para ti qué son los Beatles. Bueno, los Beatles son el fenómeno cultural más grande que ha habido en el siglo XX. Y lo tomé también como ejemplo porque siento que concentra muchas cosas para hablar de música del siglo XX. Por eso, a pesar de que el ensayo se centra en los Beatles, habla de muchos músicos. Habla del blues, habla de los músicos clásicos, innovadores como Schoenberg, habla de Elvis, habla de Buddy Holly, entre otros, Chuck Berry y demás. Entonces, siento que el grupo, al ser tan exitoso, pero al mismo tiempo ser tan innovador, concentra o da la oportunidad de hablar de muchas formas de música. Este, me parece, últimamente salí en un libro de Walter Everett que se llama Los Beatles como músicos. Es un musicólogo explicando todas las canciones de los Beatles desde el punto de vista musical y sus innovaciones y sus complejidades y demás. Y lo que me llamó la atención es que al principio dice que para comprender muchos de los conceptos que maneja, uno debe haber estudiado 2 años de teoría musical. Lo cual es gracioso pensar porque los Beatles no sabían música, o sea, no estudiaron música, no sabían escribir ni leer partituras, eran unos jóvenes de clase trabajadora y demás. Y es fascinante pensar cómo todas esas innovaciones musicales que este estudioso recorre en su libro, que es un libro gigantesco en 2 tomos, fueron concebidas, fueron creadas por jóvenes de la clase trabajadora que querían hacer música, querían tener éxito con la música. Entonces, ese fenómeno me sigue fascinando de alguna manera, cómo ellos pudieran hacer esta música tan grande. Y sobre todo además que estuvieron muy poco juntos, digamos, ¿no? El Exactamente. documental hablaba precisamente de esa corta vida de los Beatles y tan larga vida y todavía seguimos hablando precisamente de ellos, ¿no? Ahora, también es cierto que hablas de Cricri, ¿no? Entonces, eh, pasamos de los Beatles a Cricri. ¿Qué piensas de Cricri? De hecho, Kiki es el primer ensayo que escribí este libro, Sí. porque siempre ha estado en mi mente, siempre me fascinan sus canciones, pero también me fascinan sus historias. Lo cuento en el libro de que la historia esta de la persona que recibía $1 millón todos los días y luego ya no sabía qué hacer con ese dinero,
empieza siendo un planteamiento fantasioso, empieza siendo algo muy gracioso, y Kriki lo vuelve un planteamiento angustiante después, ¿no? Porque ya no sabe qué hacer con este dinero, lo quiere regalar y nadie lo quiere aceptar, entonces plantea una serie de situaciones rarísimas y kafkianas, digamos, Sí, y la mancha en la pared que para ver un insecto, eso es genial. ajá, y entonces, de alguna manera, desde niño tenía esa fascinación por las historias de Kriki que me parecían mucho más complejas y a veces más oscuras de lo que uno creería. Y ahora que tenía yo los elementos para hablar de sus historias, de su música también, me emprendí esta aventura también enfocándome en su vida, que es un personaje complejo, ese hecho de que estuviera encasillado como música infantil, a pesar de que sus pretensiones sean un poco más altas. Él quería hacer otras cosas, pero su música de hecho es muy compleja también, ¿no? Abarca todos los géneros, la forma en la que hace sus versos. Entonces siento que al ser tan familiar para los mexicanos hablar de Cricri, a veces no deteníamos en ver estas características de su música o de sus historias fantásticas y todo lo que recorría. Y aparte me fascina que en las historias de Cricri siempre tienen problemas de dinero y es un músico con problemas de dinero que de alguna Sí, manera proyectaba a él su propia vida. Entonces, desde niños crecimos viendo a un músico con problemas de dinero que una compañía le ofrece un montón de dinero para hacer un montón de canciones y bueno, pero como él se pregunta, ¿cuánto tengo que hacer por día para poder cumplir esta meta? Entonces, como que plantea mucho los problemas de los músicos que él mismo sufría y a través de cuentos fantásticos, lo cual me parece fascinante también. sí, además, bueno, me parece a mí que no ha sido reemplazado, ¿no? Esa es una cosa que es increíble, digamos, ¿no? No, no ha sido reemplazado entre el gusto de los chicos, ¿no? A los chicos les pueden gustar otra cosa, pero lo que quiero decir, como el gran compositor de los chicos, por ahí está Presetti, pero Luis Pesetti Luis también, sí, bueno. Presetti, pero no da todo el ancho de Cricri, me parece, ¿no? Sí, Luis Vicente, digo, a mí me gusta mucho también Sí, a mí y he también me visto gusta, sus sí. espectáculos y es muy entretenido siempre. Y siempre, bueno, también recoge la misma tradición porque agarra de otros músicos y lo interpreta también él, canciones de Virulo, canciones de este otro. Entonces, como que, bueno, Vicente es una presencia que a mí me gusta mucho también. Ujú. Ahora, me llamó un poco la atención que rescataras el tema musical de Luthier, digamos, ¿no? Es una cosa que eh, yo escuché muchísimo de Luthier cuando era joven, ahora no sé, me da como cosa. Y tú rescatas el tema musical de ellos, que me parece a mí que es un poco, está un poco relacionado con sus primeros años, me parece. No sé si ahora son tan musicales. Sí, de hecho, un poco mi pregunta esencial era si existía un humor musical. Esa duda siempre la he Ah, tenido, de que si es posible hacer humor con la música. Había leído algunas cosas de gente que decía por qué sí, por qué no, qué tan difícil era. Y entonces, viendo a Lelutier, este, particularmente sus primeros años, sí, creo que tienes razón en eso, este, me interesó mucho cómo jugaban con muchos aspectos de la música, ujú. no solo con los sonidos, que es lo que más relacionamos con la música, sino también con cómo nos contamos la música, cómo vemos a los compositores de música, cómo describimos la música misma. Y sentía que como su humor estaba centrado en la forma en la que la gente percibía la música, Lelutier era el centro perfecto para responder esta pregunta que siempre he tenido, que si existía humor en la música, que si es posible hacer humor con la música y sobre la música. Entonces, más allá de Lelutier y de su obra, que a mí me gusta mucho a unas piezas más que otras, creo que ofrecía la posibilidad de responder muchas cosas de las que yo quería, de las que yo tenía dudas sobre el humor de la Sí, música. fabricaban de hecho sus propios instrumentos, que eso también es llamativo también, ¿no? Sí, y de hecho lo que me pregunto a través del ensayo de Lelutier es que nosotros vemos chistosos los instrumentos de Lelutier, ¿no? Claro, Pero al mismo tiempo los instrumentos son sí, una cosa extrañísima, o sea, sí. ya nos acostumbramos a ver un violín, un piano, ¿no? Un corno, lo que sea, pero si uno lo ve un poco desde otra perspectiva, es un asunto extraño que invirtamos tanto en tecnología, tantos años de estudio, tanta composición
para hacer sonar una cosa rara que es un sí, corno o una tuba, no sí, sé, o un contrabajo. Entonces, también es un poco admitir que, las orquestas tienen algo de juego también. sí. Los seres humanos jugamos a la música de alguna manera y de luthier te permite también no solamente reírte con los instrumentos de sus espectáculos, sino también ver graciosos los instrumentos en sí mismos, los canónicos, ¿no? Eso es cierto. Por otro lado, también defiendes un poco los videos largos de Guns N' Roses. ¿Cómo es eso? Sí, quería hacer un ensayo sobre la relación entre la música y las imágenes, ¿no? Entonces Sí, quería partir de los videos musicales que también son algo que hemos naturalizado, que los vemos, bueno, que yo crecí viendo videos musicales, ¿no? En los claro, es cierto. noventas y demás. Y pero al mismo tiempo, cuando empecé, se ve desde otro punto de vista, cuando se ve con mayor detenimiento, son rarísimas, en realidad no te cuentan una historia, pero también porque las letras no te cuentan nada, entonces como que eh, viéndolos como historia, como un proyecto estético en sí mismo, no tienen sentido realmente los Sí, videos Guns N' Roses. Entonces, identificando esas cosas ridículas que tienen, uno comprende cómo los vemos con naturalidad, hemos asimilado, nos gustan mucho los videos, pero porque hacemos una mezcla de rara entre lo que oímos y lo que vemos. No nos importa si tiene o no sentido. Y sí. eso me llamó mucho la atención también, ¿no? Sí, de hecho también yo pensaba mucho en el tema del pudor con los videos porque vi hace poquito un video que me llamó muchísimo la atención de Tangana con Nati Peluso, Ujú. ateo, y entonces dije, uy, estas cosas me pasaban todo el tiempo cuando miraba videos, digamos, esta cosa a veces de taparnos los ojos, a mí por lo menos, ¿no? Que soy un poco pudorosa, decir, uy, bueno, no sé, y al mismo tiempo mirarlos con mucha atención, digamos, ¿no? Sí, Hicieron lo suyo los videos. sí, y de hecho hay una serie de videos que hacen unos aficionados que se llama Literal Videos o algo así, que es lo que hacen es cambiarle la letra a las canciones Mm. para que describan lo que está sucediendo en el video. Entonces, muchas de las canciones que conocemos tienen la letra cambiada, como Te comí de Aja, como, ¿no? Como Eclipse todo el corazón de Bonnie Tyler y demás. Y lo que te dicen las letras es lo que estás viendo en el video. Entonces es muy gracioso porque te das cuenta que el video no tiene No nada que tiene ver con nada que ver. lo que uno está acostumbrado a ciertas canciones. Entonces, recomiendo a los lectores, Es cierto. a los espectadores que Ahora, lo vean, es muy divertido. ahora, después de leer tu libro, también uno piensa que todo se resume en los 80 años que acaba de cumplir Paul McCartney, digamos, ¿no? Es decir, toda esa edad me parece que contempla nuestras idas y vueltas con los videos, nuestras idas y vueltas con los Beatles, nuestro subestimar, de hecho, a Paul McCartney cuando era joven y ahora realmente verlo como un genio. Me parece que él, y también yo escuchaba anoche también a Pink Floyd, que me parece a mí una de las mejores bandas del progre, pero que, que, que digo, quién sabe cuándo morirán, espero que no mueran pronto, digamos, ¿no? Esta edad que me parece a mí, la de Paul McCartney, que revela como una idea de la música otra, digamos, ¿no? Después de Paul McCartney hay otra música, ¿no? Sí, de hecho, yo no sé qué va a pasar cuando se nos vaya el Exacto. don Paul, Sir Paul, porque mi esposa y yo siempre decimos que nos estaremos preparando para cuando suceda, pero no, uno Mm. nunca está preparado para eso. Pero tienes toda la razón, sí, concepto una forma de hacer la música y sobre todo me llama la atención eso que mencionas de que ha sido reivindicado no solamente como compositor, o sea, como alguien que hacía, no, o sea, no solamente hacía música que uno se le queda en la memoria, que es por lo que a veces se le recuerda por McCartney, sino haciendo música innovadora, tenía sus pretensiones vanguardistas, pero también como escritor, ¿no? Acaban de sacar las letras de Paul McCartney Sí. en dos tomos gigantescos, carísimos, que Mm. nos llevan a apreciar su vena poética, ¿no? También. Ujú. Ver las dos últimas preguntas. Yo reivindicaba también, precisamente por la edad que tengo, ya empiezo a ver un poco de balance con el tema musical, a pesar de que sigo escuchando mucha música nueva. Este, el, el grado de bajista que es Sting, digamos, ¿no? Porque también lo hemos subestimado mucho, lo hemos siempre eh,
no sé, como esta cosa comercial y tan bonito además como es, y quedé viendo sus discos y sus canciones y veo el grado de bajista, que también es un bajista, Paul McCartney. Bueno, la pregunta que te quiero hacer es qué grado en esta música que analizas ocupa el bajo, digamos, ¿no? Porque antes el bajo no ocupaba ninguna función, digamos, ¿no? Sí, de hecho es muy interesante lo que me preguntas porque recientemente me di cuenta que yo le ponía mucha atención al bajo y a las historias de bajistas, ¿no? No solamente en el caso de McCartney, que es uno de los más célebres. Si, por ejemplo, me puse a leer las biografías de Charles Mingus, que tocaba el contrabajo, o la biografía de Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, Qué maravilla. qué maravilla. Entonces, cuando uno empieza a entrar a esas historias, y uno comparte la fascinación de esta gente por un instrumento que, como tú dices, ha levantado toda cantidad de bromas de que nadie lo escucha, nadie le Exacto. presta la atención y lo podía sacar y no pasa nada. Este, eh, Uno le presta mayor atención, escucha de otra forma estas canciones. Entonces yo, de nuevo, las canciones que uno parecía que conocía muy bien, cuando le presta atención al bajo, cuando le presta, ¿no? Prestas oídos a esos sonidos que supuestamente habían estado ahí siempre y no se escuchaban, descubre otra forma de escuchar las canciones. Yo creo que esto quizás es una de las razones por las cuales me gusta meterme tanto en biografías, en autobiografías, memorias, cartas y demás, porque descubre uno el lado humano de esta gente que hace la música y permite escuchar esas canciones de siempre de otra manera. Y sí, yo tengo una gran fascinación por los bajistas, no sé por qué, Sí, sí, soy me igual, gustan mucho. soy igual. Ahora acabo de hacer un libro en el que el primero que entrevisté fue Aaron Cruz, digamos, ¿no? Sí, y Ujú. en el jazz ni hablar, el bajista para mí es increíble. Ahora, la última es, hablas de Schoenberg y qué posibilidades dio a la música popular este corte de la melodía, digamos, ¿no? ¿Cómo ves un poco? Perdón, es que no escuché bien. Hablas de Schoenberg y qué Schoenberg. posibilidades dio este corte de la melodía, esta música que no es música, si lo ponemos a mirar cuadradamente, qué posibilidades dio a la música popular. Sí, lo que me fascina de Schoenberg es que él no se pensaba a sí mismo como alguien que rompiera la tradición de la música, ¿no? Ah, ¿no? Antes, para que hacerlo más claro, Ujú, antes la música, hay sinfonías en re menor, sinfonías en do mayor, entonces había un centro tonal ujú. a partir de la cual toda la pieza se articulaba, ¿no? Toda la pieza comenzaba con una nota y luego a veces terminaba con la misma, o sea, había una cierta serie de reglas que pues desde Beethoven, Mozart, todo el mundo lo respetaba, eso era como un pilar de la música occidental. Y Schumann lo que hizo fue ahí mover el centro tonal y que uno no identificara tanto el centro tonal. Y eso a veces dificulta la forma en la que uno percibe esta música porque parece uno que estuviera tambaleando, no hay como un lugar seguro en el cual tenerse. Entonces, como uno desconcierta al inicio, ¿no? Y lo interesante es que él no lo veía como un rompimiento con la tradición, sino con una ampliación de la tradición. Lo que él decía es que al principio la música era muy sencilla, en el siglo, no sé, XV, quizás XIV, y se fue haciendo más compleja precisamente porque abrimos los oídos a nuevos sonidos. Cuando los acordes se hicieron más complejos, fueron extraños en su momento también. Y lo que él decía es que ahora mismo estas cosas que nos parecen extrañas, se van a familiarizar, que lo que único necesitamos es tener una disposición diferente para escuchar y para comprender y para aceptar estos sonidos que extraños al inicio y de una manera no rompía con la tradición, sino la hacía más grande. Y esa idea se me hizo fascinante. Qué La idea maravilla. de que lo que había que hacer era abrir los oídos. Y un poco es el ensayo donde mencionan Schoenberg, que es el ensayo donde mencionan los Beatles, donde menciona a Elvis y demás. Todos parten de esa idea. Que eso que al principio podría sonar extraño, como el rock and roll también, solamente necesitaba la disposición de nuevos oyentes para abrir los oídos y aceptar nuevos sonidos, nuevas músicas, nuevos ritmos, nuevas personas haciendo música, en el caso de Chuck Berry o de los blueseros que eran negros, que no eran artistas realmente. De hecho, el blues es fascinante porque
pese a que es una estructura muy sencilla, involucra sonidos extraños también, o sea, como que rompen también con serie de reglas armónicas y demás. Y ahora se nos hace supernatural escucharlo, pero al Sí. inicio era raro, ¿no? Mm. Entonces, me parece que es una idea revolucionaria en sí misma también, como que hay que tener la disposición de aceptar nuevas formas de música, digamos. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. No, muchas gracias a Felicidades ti. por tu libro. No, muchas gracias. Hasta luego.